acerca de los que les voy a comentar. Y, y bueno, la verdad no sabía qué hablar el día de hoy, porque tenía tantas cosas que no sabía, no quería hablar algo que naciera de mi corazón o de lo que yo creía que estuviera bien, sino que yo quería hablar lo que el Espíritu Santo quiere hablar. Esa es como mi meta de vida, o sea, no solamente porque tengo que dar un mensaje, sino que quiero vivir eso en mi día a día. Entonces, estaba orando al Señor y el Señor me empieza a mostrar unas imágenes y bueno, y Él me trae a la memoria este versículo. Entonces, el día de hoy vamos a hablar del libro de los Hechos, del capítulo 10. Vamos a hablar todo el capítulo 10 el día de hoy. Lo voy a hacer de la manera más breve posible, que estuve leyendo todo el día ese capítulo, meditando en eso y leyendo. Así que ahí si usted quiere buscar ese capítulo, vamos a hablar de eso el día de hoy. Y bueno, la mayoría conoce la historia de Pedro y Cornelio. Bueno, si no se sabe esa historia, se la voy a comentar brevemente, pero me llamó la atención varios puntos, desde el comienzo hasta el fin, y también voy a hablar un poquito en Hechos 11. Y me llamaba la atención, o el Señor me hacía darle énfasis a algunos puntos. Y antes de comenzar de esta historia, yo quiero que usted se enfatice que en esta historia hay tres tipos de personas. Quiero que usted recuerde eso, que hay tres tipos de personas en esta historia. ¿Ya? Entonces, a medida que vamos leyendo, vamos a ir diferenciando esos tres tipos de personas. Entonces, voy a partir en Hechos capítulo 10, verso 1. Dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Sigue el verso 3, dice, este vio claramente en una visión como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía a Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene una casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ya, aquí hago un stop. Él habla que era un hombre piadoso y temeroso de Dios. Y dice que toda su casa también. Y dice que él daba limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Entonces, y más adelante, él comenta que también estaba en ayuno, llevaba 4 días ayunando. Entonces aquí me muestra como un tipo de persona. Yo creo que todos los que estamos acá somos conscientes que estamos pasando procesos. Cada uno de los que estamos acá está viviendo procesos diferentes con Dios. Unos llevan poquito tiempo, otros más o menos de tiempo y otros mucho tiempo conociendo al Señor. Entonces, sin importar la cantidad de tiempo que hayamos aceptado al Señor en nuestro corazón, todos tenemos algo en común, que es el inicio. O sea, todos en algún momento de nuestra vida empezamos y confesamos con nuestra boca que Jesús era el Señor de nuestra vida, ¿cierto? Todos estamos de acuerdo con eso. O sea, nadie empezó de otra forma. Nadie empezó sabiéndolo todo. Nadie empezó teniendo full sabiduría de Dios. Nadie empezó teniendo una claridad del Evangelio. Todos empezamos con un sentimiento de vulnerabilidad, de humildad, de decir como, wow, Dios es tan grande y yo soy tan pequeño, pero Él me ama. Todos tuvimos ese primer punto de contacto con el Señor. Entonces, aquí me habla de que Cornelio era una persona que buscaba de Dios.
Él no era judío, pero buscaba de Dios. Él oraba a Dios, él ayunaba para buscar del Señor y él también daba limosnas al pueblo. Entonces ahí menciona algo que Pastor Patricio siempre ha dado como esa clave en el ayuno, que es ayunar, que es orar y que es dar. Entonces aquí me llama la atención porque él haciendo estas tres cosas, en un momento el ángel lo visita. Y no fue un sueño, sino que él estaba orando y un ángel se le apareció frente a sus ojos. Entonces, enfatizo en esto, la importancia de ayunar, de orar y de dar. Porque este hombre, que si bien era un gentil, hizo estas tres cosas con humildad y tuvo acceso a un encuentro divino con el Señor, que vamos a ver más adelante lo que pasó. Entonces, después que él se presenta este ángel y le da un mensaje y le dice, oye, busca a tal persona, a Pedro, búscalo porque él te va a dar un mensaje. Vamos a dejar esa historia ahí, ¿ya? En que el ángel le dijo, busca a tal persona. Entonces, siguiendo la historia, esa era la historia de Cornelio. Más abajo, en el verso 9, está la historia de Pedro. Esto es como, la historia fue como en paralelo. Y dice en el verso 9, dice, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, les sobrevino un éxtasis. O sea, aquí estamos hablando de que la Biblia es full sobrenatural, o sea, el que todavía tenía dudas de eso, o sea, alguien, un gentil, que supuestamente en ese tiempo no tenía acceso a Dios, vio un ángel, y ahora estamos viendo que un apóstol tuvo un éxtasis. Así que yo anhelo eso. No sé cuántos de ustedes lo anhelan, pero yo anhelo eso. Y dice, tuvo un éxtasis, y vio el cielo abierto que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de los 4 puntos ha bajado en la tierra. Después dice, en el cual había en todos los cuadrúpedos, terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, levántate Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaba la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan, levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces, paralelamente a esta historia, donde Cornelio estaba orando, estaba ayunando, se le presenta un ángel y le da un mensaje. Paralelo a eso, o secuencial, o la historia que viene, Pedro tuvo una experiencia donde Dios le estaba dando una revelación mayor, que ya el mensaje no solamente iba a ser para los judíos, sino que para los gentiles. Entonces me muestra otro tipo de cristiano. El primero fue de alguien que buscaba del Señor, un hombre bueno, piadoso, como dice acá en el verso 3, verso 4, un hombre piadoso, un hombre que hacía limosna al pueblo y que oraba a Dios siempre. Yo creo que todos estamos en esa categoría, si es que, como Cornelio, un hombre que oraba, que ayunaba, que daba limosna, que era piadoso. Pero vemos en Pedro un apóstol de Jesucristo que estuvo con Jesús, que vio cómo Jesús
en un tiempo resucitó, incluso estuvo con él. Y vemos que este tipo de cristiano tuvo un acceso mayor que al que Cornelio. Entonces ya tenemos dos tipos de personas que aman a Dios, que buscan a Dios, pero que están en tiempos diferentes, como los que estamos acá. Entonces muchos de los que estamos acá somos como Cornelio, que estamos entrando a tener estos encuentros divinos del Señor, y otros que ya lo han ido experimentando, pero que Dios los quiere llevar a algo mayor. Entonces, siguiendo la historia, del verso 21 hasta el verso 46, perdón, del verso 21 al 43, vemos cómo ellos se encuentran. Dos historias, dos vidas diferentes, dos cristianos diferentes se encuentran y empiezan a compartir, oye, yo vi esto, alguien me dijo esto, Dios me dijo esto otro, y empiezan a conectar lo que Dios le empieza a decir. Entonces, esto me llama mucho la atención porque en ese punto de encuentro ellos empiezan a hablar desde la perspectiva de ellos lo que Dios le había dicho a cada uno por medio del ángel y por medio de esta experiencia. Y aquí me llama mucho la atención esto, que en este punto de encuentro tiene que surgir o surgió una decisión. Y este yo creo que es como el centro del mensaje. Yo le estoy mostrando dos tipos de personas, que ya enseguida les voy a mostrar el tercer tipo de personas que hay en esta historia, pero dos tipos de personas con vivencias diferentes, con conocimientos de Dios diferentes, pero que ambos tienen algo en común, un poder de decisión, una valentía de tomar una decisión. Entonces, cuando ellos empiezan a comentar lo que Dios le había hablado, me llama la atención algo y enfatizo mucho en que me llama la atención algo porque siento que me marca mucho y espero que ustedes también, cómo ese poder de decisión de cada quien. Y más adelante, bueno, antes de seguir leyendo el texto en el verso 44, quiero explicar esto. ¿Por qué ambos tienen un poder de decisión o un punto de encuentro donde alguien tiene que hacer la diferencia con la búsqueda del Señor? Cornelio era una persona que buscaba de Dios, que él ayunaba, como muchos de los que estamos acá, que ofrendaba, que daba limosnas, que ofrendaba, o sea, que daba de sus recursos para bendecir. Pero él tuvo que ser valiente para oír la voz de ese ángel, de ver ese ángel y creer en esa voz. Entonces, muchos de los que están acá han tenido experiencias con Dios, han tenido sueños con Dios, han tenido visiones con Dios, o de algo que Dios les muestra, así igual que Cornelio. Pero muchos de los que están acá no han tenido la valentía de ser obediente a ese sueño o a ese sentir de su corazón y tomar la decisión. Cornelio, sí, siendo un gentil, tomó la decisión de creer a una visión que quizás él nunca había tenido y tomó la decisión y la valentía de decir, yo voy a creer a lo que me di, el mensaje que me dieron, y yo voy a mandar a llamar a una persona que no sé si en verdad existe, que no sé si verdaderamente vive allá, que no sé si existirá ese Simón el curtidor, pero él tomó la decisión de creer a esa experiencia que tuvo. Y muchos de los que estamos acá no hemos ido a ese nivel del que Dios espera de nosotros en nuestros ministerios, en nuestros llamados, en nuestras vidas personales, en nuestros matrimonios, en nuestra relación con nuestros hermanos, con nuestros papás, con nuestra familia, en el trabajo, en lo que sea, pero hemos desestimado ese encuentro y hemos sido cobardes en no ser fiel a eso. Entonces ahí vemos un tipo de cristiano que teniendo encuentros con Dios,
que Dios hablándole a su corazón, a su vida, de forma por fe en el corazón o por medio de algo sobrenatural, a través de un sueño, una visión, etcétera, no tomaron la decisión de creer y lo que Dios quería para hacer en sus vidas o acelerar procesos se vio detenido. Después vemos en la historia de Pedro, paralelo a lo que Cornelio estaba pasando. Pedro ya pasó ese nivel de Cornelio. Pedro ya vivió encuentros sobrenaturales con el Señor. A Pedro ya se le había revelado de que Jesús era el Cristo. O sea, él ya pasó ese nivel de Cornelio de ser obediente a esa voz o a ese encuentro que él había tenido, y él empezó a tener una mayor revelación de quién era Dios y de su obra. Pero Pedro también tuvo que ser valiente, al igual que Cornelio, pero desde otra perspectiva. Y me llama profundamente la atención, y espero que usted se vuelva un Pedro en esta historia, donde él ya tenía una revelación de Jesucristo, donde ya había milagros, él ya veía milagros, él ya veía prodigios, donde ya el Espíritu Santo ya lo guiaba a hacer la voluntad del Señor, pero él también tuvo que ser valiente. Y tuvo que ser muy valiente porque hasta ese entonces el Evangelio solamente era para los judíos y no para los gentiles. Entonces, cuando él tuvo este encuentro sobrenatural, donde él vio esta visión, él no solamente tenía que entregar un mensaje a Cornelio, sino que él definitivamente cambió la forma del evangelio en la iglesia. Amplió la visión, ya no era solamente el mensaje de salvación para los judíos, sino que ampliaba la visión para los que son gentiles, como tú y como yo, y en este caso como Cornelio y su familia. Entonces, él en otro grado, teniendo una mayor revelación de Dios, habiendo compartido con Jesús mismo en carne propia, él también tuvo que tomar una decisión de decir, o soy fiel a lo que estoy viendo, a lo que el Espíritu me está diciendo, de que el mensaje también va para los judíos y para los gentiles, o soy fiel a eso y me echo encima a todos los judíos de la circuncisión, o me quedo callado como un cobarde y que Dios le dé la revelación a otros porque fui un cobarde y no fui capaz de decir que Jesús también era para los gentiles y para los judíos. Entonces vemos que dos tipos de cristianos, nuevamente enfatizo en eso, y tengo la seguridad de que estos dos tipos de cristianos estamos acá, y espero que el tercero no esté aquí, de verdad lo espero con todo mi corazón. Pero vemos estos dos tipos de cristianos viviendo etapas diferentes, en tiempos de madurez diferentes, pero ambos tienen que tomar una decisión de creer lo que Dios está diciendo, por muy loco que sea, o seguir en el estado actual de cristiano que llevamos hoy en día. Entonces, gracias a la valentía de Cornelio, vemos que en el capítulo 44, Cornelio ve el fruto de esa valentía. ¿Y cuál fue el fruto de la valentía del decir, soy un cristiano promedio, amo a Dios, oro a Dios, ayuno para el Señor, doy ofrendas, doy limosna, pero voy a dar un pasito en adelante, voy a creer en las visitaciones angelicales, aunque mi familia diga que estoy loco, aunque mis seres queridos no entiendan lo que voy a hacer de enviar a mis sirvientes a buscar un tipo que no conozco, voy a dar un paso adelante en valentía y voy a decir, no entiendo por qué estoy haciendo esto, pero quiero más de Dios, quiero creer que Dios tiene algo mayor para mi vida. Y vemos que en el verso 44 del capítulo 10 de Hechos está el fruto de esa valentía, porque dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras,
el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. ¿Sobre quién caía el Espíritu Santo? Sobre gentiles. ¿Y quién eran los gentiles que estaban ahí? Eran amigos íntimos y familiares. No dice que buscaban de Dios, no dice que ayunaban y oraban igual que Cornelio, solamente dice que cayó el Espíritu Santo sobre todos ellos. ¿Por qué? Porque hubo alguien que creyó que Dios era sobrenatural y que podía enviar a alguien, un ángel, y que él podía creer que ese ángel venía de parte de Dios, y por ser valiente, por no importarle lo que digan las personas, lo que diga la familia, él creyó ese encuentro sobrenatural, él creyó y tomó la decisión de creer, y porque uno creyó, toda esa casa, cuando Pedro hablaba, cayó el Espíritu Santo. Y dice, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los que oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedaran por algunos días. Entonces vemos que la valentía de Cornelio, el creer ese encuentro con ese ángel que le dio un mensaje, que le dijo, ve a buscar a tal persona, hubo un fruto. En los días hubo un fruto. Y ese fruto fue que el Espíritu Santo cayera y no solamente los bautizara en el Espíritu Santo, sino que Pedro dice, vamos a bautizarlo en agua. Entonces ahí conecto con lo que decía Jesús a Nicodemo de nacer del agua y del Espíritu. Vemos que por la valentía de alguien que quizás no sabía mucho de Dios, pero sí que tenía la humildad para orar, para ayunar, y tenía la humildad y el corazón bondadoso para dar limosna a aquel que lo necesitaba, Dios se manifiesta y transforma la vida de esa casa. Vemos también cómo en la vida de Pedro también tuvo que ser valiente, porque él ya era un apóstol de Jesucristo. Nadie podía negar que Pedro había estado con Jesús, que Pedro habían señales y milagros. O sea, él estaba en un estándar mayor, con una revelación mayor. Las señales lo seguían a él, pero él tuvo que también tomar la decisión de echarse a todo el pueblo judío encima, la crítica de decir que ahora el mensaje se ha reformado, el mensaje se ha ampliado, el mensaje, la visión del mensaje del Evangelio se ha expandido a un nuevo nivel. Ya no es salvación solamente a los judíos, ya no es llenura solamente para los judíos, sino que la llenura también es para los gentiles. Entonces, muchos de los que están acá han tenido encuentros con Dios, ya saben para qué nacieron, ya saben el ministerio que Dios le ha dado, sea apostólico, sea profético, sea evangelístico, pastoral, magistral, misionero, en el área de la finanza, empresarial, política, misionera, lo que sea. Muchos de ustedes ya saben para qué nacieron e incluso están caminando en eso. Muchos de ustedes fluyen en dones de Dios. Muchos de ustedes tienen sueños, visiones y son obedientes a eso. Pero Pedro también era igual. Él también era igual que yo y que usted. Él creía en lo profético, él creía en lo sobrenatural. Pero ahora viene algo mayor, que es una reforma en la forma de vivir y de pensar. Y muchos de los que estamos acá anhelamos más de Dios, pero anhelamos más de Dios desde la perspectiva de nosotros y no desde la perspectiva del Señor. Dios, ¿qué le estaba diciendo a Pedro? Pedro, yo sé que tú eres judío, yo sé que tú tienes tradiciones que te la han inculcado desde niño, pero yo quiero que vayan más allá,
y que no te importe si te van a juzgar o criticar porque tú estás hablando otra cosa que por años te enseñaron que no podías hacer. ¿Como qué cosa? Como juntarse o ir a una casa de un gentil. Entonces, muchos de los que estamos acá, Dios nos está pidiendo o nos va a pedir un día y nos va a decir un mensaje el cual tenemos que seguir. Pero ese mensaje que tenemos que seguir va a sacudir los cimientos de nuestro evangelio, va a sacudir los cimientos de nuestra vida espiritual. Y muchos van a ser como Pedro y van a ser valientes y no les va a importar lo que diga la gente, lo que diga la familia, pero otros no van a estar dispuestos a echarse encima la crítica de su familia, la crítica de la sociedad, si Dios le permite que usted sea alguien público y que tenga un ministerio público, y muchos de los que estamos acá nos vamos a avergonzar y no vamos a escuchar esa voz de Dios, por muy sobrenatural que sea, porque vemos que Pedro fue obediente a esa visión, pero fue obediente, y lo vemos en el capítulo 10, verso 13, donde Dios le dice, y le vino una voz, Dios le dice a Pedro, levántate Pedro, mata y come. Pero Dios le dice una vez, y Pedro le cuestiona, le dice dos veces, y Pedro como que aún dudaba, tercera vez y última. O sea, Pedro fue obediente a esa voz, fue obediente a ese encuentro divino con el Señor que le dijo, Pedro, yo quiero traer una reforma en la iglesia, pero se lo dijo tres veces. Entonces, y después Pedro en el verso 29 dice que él al ser llamado, dice, vine sin replicar. O sea, como que ahí se jactó un poquitito, pero igual la dudó. Entonces, es chistoso, Pedro. Lo encontré muy gracioso eso. Entonces, muchos de los que estamos acá, Dios quiere que vayamos a un nivel mayor. ¿Y cuál es ese nivel mayor que todos debemos acceder? Es la reforma en nuestra forma de pensar y ver el Evangelio. Y muchos de los que estamos acá no estamos dispuestos a reformar nuestra vida evangélica. Amamos el mover de Dios, amamos lo sobrenatural, pero no estamos dispuestos a que Dios traiga una reforma en nuestra mentalidad como evangélicos, porque estamos tan impregnados de costumbres evangélicas que son costumbres de hombres. Lamentablemente, y eso me incluye a mí, o sea, yo también tengo costumbres que quiero que el Señor cambie, que el Señor reforme, pero muchos de los que estamos acá no van a estar dispuestos, por lo menos en esta temporada, a desechar lo que Dios quiere hacer por vergüenza, por miedo o por dolor en su corazón. Porque muchos también pueden aceptar una reforma, pero desde el dolor, de decir, no, yo quiero una reforma porque me han rechazado toda la vida. Eso tampoco Dios quiere eso. Entonces vemos después en el capítulo 11, donde los apóstoles y los hermanos se enteraron de lo que estaba haciendo Pedro, de que Pedro se estaba juntando con gentiles, en lo cual en ese tiempo no se podía hacer. Y le empezaron a cuestionar, pero él fue valiente en soportar el cuestionamiento y él tuvo la gracia para poder explicar eso que él vivió, ese encuentro que él vivió, y después los hermanos dice que se callaron en el verso 18 del capítulo 11, dice que oyendo estas cosas, callaron y glorificaron a Dios. Entonces vuelvo a decir, hay tres tipos de cristianos hoy en día que están acá, que estamos acá. Uno, que es como el de Cornelio, que están empezando en una búsqueda con el Señor.
y que va a llegar un punto donde Dios les va a dar un mensaje y van a tener que ser valientes para acceder a esa divinidad o a ese mover sobrenatural donde Dios le habla con mayor claridad en la palabra de Dios, pero también se añade sueños, visiones, dones, etcétera. Pero también hay otros que, como Pedro, que ya han ido avanzando en eso, han ido avanzando en sus llamados, han avanzado en los dones que Dios les dio, ya saben distinguir la voz de Dios, pero que también tienen que ser valientes para ir a un nivel mayor. Y ese nivel mayor incluso cuesta más que el nivel de Cornelio, porque Pedro ya estuvo expuesto a lo sobrenatural. Pedro ya vivió esa vida sobrenatural. Pedro ya había visto a Jesús. Pedro ya sabía que Jesús era el Hijo de Dios. Entonces él ya había sido expuesto a una atmósfera donde él ya sabía y conocía y había experimentado. Pero ahora tenía que estar dispuesto a morir a todo lo que él sabía, a sus costumbres, para acceder a algo mayor. Y de hecho fue muy criticado y muy juzgado por un cierto grupo, como también lo fue el apóstol Pablo, pero tuvo que acceder a eso. Y hay otro tipo de personas que lamentablemente van a cuestionar todo lo que ustedes hagan de parte de Dios. Y espero que esas personas no estén aquí. Y espero que ningún hijo de Dios pueda ser de ese tipo de personas. Los cuestionamientos están bien si son con humildad y son para examinarme a mí mismo. Decir como, Señor, estoy haciendo esto bien, estoy mal, Señor, guíame. Son buenos los cuestionamientos, pero es malo el cuestionamiento al mover de Dios si yo no tengo la plenitud o no tengo la revelación de esa. Quizá hay cosas que yo no voy a entender, pero Dios en su momento me va a testificar o me va a dar testimonio de eso. Y no voy a ir a juzgar a alguien por traer algo nuevo del Señor. Entonces anhelamos el vino nuevo del Señor, ¿cierto? Yo creo que todos acá anhelamos el vino nuevo. Ya, pero si ese vino nuevo conlleva cosas que jamás hemos visto en el mundo del cristianismo hoy en día, ¿soportaremos el cuestionamiento? ¿Soportaremos una manifestación del Espíritu Santo y que la gente, nuestra familia diga, oye, eso es satánico? ¿Estaremos dispuestos? Entonces, yo lo quiero desafiar el día de hoy. Sean en cualquiera de las que usted se encuentra, sea una persona que cuestiona todo, sea una persona como Cornelio que quiere ese encuentro divino, ese encuentro sobrenatural y que Dios le empiece a hablar en sueño, en la palabra, en la oración, en la forma que el Señor se quiera manifestar a su vida. Yo lo quiero desafiar, sea en la cual sea en la que usted se está viviendo hoy en día, a que usted esté dispuesto a todo, que no sea fiel a una doctrina, sino que sea al Dios de esa doctrina. Que usted sea fiel a lo que Dios depositó en su corazón y que pueda ser valiente. Incluso Jesús mismo, cuando él iba a ir a Jerusalén, sus hermanos de sangre lo cuestionaron y le decían, ¿por qué te escondes? ¿Por qué no vas ahora y te muestras en público? Pero la Biblia dice que lo decían porque todavía había cuestionamiento hacia él. Y Jesús tuvo que soportar el cuestionamiento de sus hermanos de sangre. Entonces, si Jesús fue cuestionado por traer ese reino de Dios tangible a esta vida, eso me dice que yo también lo voy a vivir. Y vamos a vivir esa reforma desde un corazón puro, no desde el dolor, porque muchos anhelamos reforma, pero porque hemos sido rechazados. Y yo toda mi vida me sentí el hombre más solo del mundo, depresivo, que sentí que nadie me pescaba, que nadie valoraba mi corazón, de que nadie valoraba mi vida.
Entonces para mí es fácil decir, sí, Señor, yo quiero una reforma en la iglesia porque como nadie me infló, nadie me prestó atención, es fácil querer una reforma. Es fácil desde un corazón dolido, cuando hay rechazo en nuestro corazón porque no nos han valorado. Pero se vuelve una decisión difícil cuando hemos sido expuestos a manifestaciones del Espíritu Santo en nuestra vida, en nuestra intimidad y en la pureza de nuestro corazón, donde Dios nos ha santificado, donde Él nos ha purificado y Dios nos llama a una reforma y nos sacude los cimientos diciendo, oye, mira, lo que yo hice todos estos años, estos meses, estos días en tu vida han sido gloriosos, pero ahora quiero que vayas a un nivel mayor, que estés dispuesto a todo por mí, que estés dispuesto a vivir para mí, pero que también estés dispuesto a morir por mí, con un corazón puro, como el corazón de Esteban, que aunque lo apedreaban, él seguía ahí firme. Y después, antes de morir, que él podía decir, Señor, no tomes en cuenta de esto. Queremos reforma en la iglesia. Dios quiere una reforma en la iglesia. Dios quiere que la estructura de la iglesia sea modificada y que Él pueda edificar su iglesia, pero desde un corazón puro, desde un corazón humilde, desde un corazón que ya fue libre de la ofensa, desde un corazón perdonador, de un corazón que ama a sus enemigos. Desde ahí Dios quiere traer una reforma, pero jamás Dios va a traer una reforma en nuestras vidas si todavía no somos libres de la ofensa, del dolor y del cuestionamiento. Porque si accedemos a esa reforma en la iglesia y todavía hay dolor en nuestro corazón, usted ni yo vamos a ser capaces de soportar el cuestionamiento. Por eso muchos de los que estamos acá no hemos podido fluir naturalmente en los llamados y en los ministerios que Dios tiene para nosotros. Porque si Dios dice ya, dale, empieza, yo quiero hacer algo contigo, yo quiero hacer algo en tu ministerio, yo quiero hacer algo, yo te quiero exponer en lo público, quiero que entregues el mensaje, pero si tu corazón está dolido, si tu corazón todavía hay espíritus de rechazo, va a faltar que uno se levante, incluso públicamente, y diga tal y tal es falso. Y tu corazón, como está lleno de dolor, lleno de rechazo, no va a aguantar y en vez de enviar un mensaje de salvación, de vida del Espíritu que va a edificar a la iglesia, lo único que vamos a hacer es edificar y tirar indirectas y empezar a justificarnos y empezar a defendernos, sabiendo que Dios lo único que quiere es que muramos, es que la religión nos mate, así como mató a los apóstoles, así como mató al apóstol Pablo, así como mató a Jesús. Ese espíritu religioso nos tiene que matar a todos. No nos tenemos que defender. Dios va a traer una reforma en la iglesia, pero la base de ese es un corazón puro, humilde, lleno de mansedumbre, de gracia y de dependencia de Dios, libre de la ofensa, libre del temor al cuestionamiento. Entonces, hermanos, yo le quiero plasmar lo que el Señor habló a mi corazón y que primeramente me habló a mí y me hace a mí mismo cuestionarme. ¿Tengo un corazón puro? ¿Tengo un corazón libre de la ofensa? ¿Voy a soportar que mi familia me diga que lo que yo hago es satánico? ¿Voy a soportar que otro ministerio me basuree y diga que lo profético, que lo sobrenatural o que lo que hacemos es brujería? ¿Y voy a soportar eso? ¿Usted va a soportar eso? Esa es la pregunta y el desafío que la quiero hacer el día de hoy. ¿A qué está dispuesto usted por Dios? ¿Se quiere acostumbrar a una vida parejita yendo a la iglesia? Que no hay ningún problema con eso. Usted se va a ir al cielo, fue un buen padre de familia, fue una buena madre de familia, fue un buen proveedor,
fue un buen cristiano, que no pecaba, que no adulteró, que no fornicó. Un buen cristiano, un buen hijo de Dios. O va a ser una persona, va a ser un precursor, va a ser una punta de lanza y va a decir, Señor, yo quiero que tú me libres de la ofensa. Señor, yo quiero ir por más. Tú tienes algo nuevo en este tiempo para mi familia, para mi país, para mi iglesia. Tú quieres hacer algo nuevo. Pero ¿cuántos de acá están dispuestos a la persecución? Porque después sigue los hechos de los apóstoles y empiezan a hablar cómo Jacobo fue muerto, cómo Pedro fue encarcelado, cómo la persecución inició cuando Esteban fue el primer mártir. ¿Cuántos de acá anhelamos avivamiento? ¿Cuántos de acá anhelamos el fuego de Dios en nuestro país, en cada país de los que están acá? ¿Cuántos anhelan que Dios se manifieste en nuestras vidas con poder, que en nuestras manos haya liberación, que haya sanidad, que haya prodigio, que en nuestra boca haya de nuevo, que cuando proclamemos la palabra de Dios 5.000 se conviertan? Todos queremos eso. No hay ningún cristiano que no anhele esa vida de los hechos de los apóstoles. No hay ningún cristiano que no quiera vivir esa vida. No he escuchado a ningún cristiano que dice, no, yo no quiero vivir eso, yo prefiero ser alguien tranquilo, de ir a la iglesia. No hay ningún cristiano en la actualidad que no anhele vivir eso y que Dios lo usa a usted para poder manifestar el amor del Señor en su entorno. No hay nadie que no quiera vivir eso. ¿Cuál es el punto? Muy pocos están dispuestos a ser un precursor, muy pocos están dispuestos a soportar la crítica, la persecución. La persecución lo vemos en el Medio Oriente, pero pocos estamos dispuestos a que haya una persecución familiar, social. Muy pocos están dispuestos. Y tristemente, no, yo creo que fue de Dios, pero esta semana estaba escuchando predicaciones de grandes hombres de Dios, tremendo hombres de Dios, y que lo siguen siendo y que me han inspirado a ir por más. Pero como en sus inicios hablaban lo mismo que le estoy hablando, avivamiento, el mover de Dios en las naciones, lo mismo que le estoy hablando, pero años después, tristemente, están hablando otro tipo de cosas que no digo que sean malas, pero la crítica los consumió. La persecución por Instagram, por YouTube, es como esos típicos videos de YouTube de falso profeta, falso apóstol, falso aquí. La persecución fue tan grande que ellos dejaron de hacer lo que estaban haciendo por porque la persecución fue tan grande que ya querían descansar. Y muchos de los que estamos acá, si iniciamos nuestro ministerio el día de hoy, como se dice en buen chileno, tiraríamos la toalla, tiraríamos la esponja. No estaríamos dispuestos y lo único que nuestra boca hablaría es quejas o defenderse. No, ¿qué tal? Ministerio dice que nosotros somos así y así, pero ellos son así. Y le devuelve el palo, le devuelve la ofensa. Entonces, muchos de los que estamos acá no iniciamos nuestro ministerio y me incluyo en eso, porque yo sé que con Tabita tenemos un ministerio. Yo lo sé, tengo la seguridad de eso, que podríamos hacer algo solo quizás, pero Dios permitió que estuviéramos bajo Patricio, porque yo estoy seguro que si yo hubiera iniciado algo, no me importa nada y empiezo a tirar sablazos para todos lados. ¿Por qué? Porque soy carnal. ¿Por qué? Porque todavía hay ira en mi corazón. Y no me avergüenza decirlo. Todavía hay ira en mi corazón. Todavía hay envidia en mi corazón. Todavía siento celos porque Dios usa
a Pablo más que a mí. Y yo se lo he dicho a Pablo, le dije un día, porque un día Pablo estaba ministrando y Pablo electrocutaba a todo el mundo. Entonces, yo por un lado estaba contento y decía, wow, Pablo, el Señor le ha dado tanto poder de Dios y ministra, pero en mi corazón había celo y envidia. Y esto fue hace 2 meses, hermano. Así que si usted tenía una imagen de mí como, oh, este tipo es bueno, no, yo soy malo. Todavía tengo envidia y celo en mi corazón. Entonces, amados amigos, hermanos, ¿cuánto estamos dispuestos a ir por más de Dios? ¿Y cuánto estamos dispuestos a que Dios este año quite toda envidia, quite todo dolor, quite todo celo, quite toda autojusticia, donde nos tenemos que defender? No, ¿qué tal dijo esto? No, pero es que yo no soy así, yo soy asá, asá, y nos empezamos a defender. Les digo algo, un consejo, no se defienda nunca más. La persona que defiende su reputación, sea que esté bien o mal, pero el que tiene el deseo de defenderse, usted inconscientemente está menospreciando al juez justo que es Dios. Porque usted no necesita defenderse, Dios lo va a defender. Entonces aquellos que se defienden cuando los critican, no se defienda más. Deje que lo hagan pedazos, dejen que hablen lo que quieran, pero no sea malo con Dios. Deje que Dios sea su juez, que Dios lo defienda, que Él sea su abogado, pero no se defienda, porque si usted se defiende, usted está diciendo, yo soy el juez justo. Yo me tengo que defender, yo tengo que defender mi nombre, yo tengo que defender mi ministerio. E inconscientemente usted está menospreciando al juez justo, al mejor juez del universo. Entonces yo le aconsejo y los quiero desafiar el día de hoy, que mediten en lo que le comenté, sea lo que sea que estén viviendo, sean que están viviendo como Cornelio, que están empezando, sea que llevan mucho tiempo y son como Pedro y que ya han sido expuestos a atmósferas proféticas, sobrenaturales, donde ustedes ya pueden diferenciar la voz de Dios. Yo les invito, amados hermanos, que la reforma que viene a la iglesia, porque de que viene, viene, pero si tenemos un corazón duro, si tenemos un corazón lleno de ofensa, de dolor, de rechazo, de olvido, esa reforma nos va a destruir porque no vamos a poder soportar lo nuevo. Así como el odre viejo no puede soportar cuando se le echa el vino nuevo, llega a tal punto que ¡pum!, explota. Asimismo, nosotros, si no somos diligentes en ir por más, en reformar nuestra mente, nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestras emociones, asimismo, si no estamos dispuestos a hacer eso, vamos a explotar como ese odre viejo que no soportó ese vino nuevo. Así que yo los invito y los desafío a que sean como el apóstol Pedro. Que ustedes digan, gracias Señor por lo que me has enseñado, me ha servido ser un evangélico bien, me ha servido, porque me han enseñado al servicio, me han enseñado a leer la Biblia, me han enseñado a adorar, o sea, no ha sido en vano, hay que ser agradecido. Pero ahora es tiempo de que usted diga, gracias Señor, pero ahora yo quiero que mi mente se amplíe más. Ya no quiero que el mensaje, como le pasó a Pedro, sea solamente para algunos, sino que ahora el mensaje se amplía, pero tuvo que pagar un precio. Tuvo que pagar un precio. El precio, ¿cuál era ese precio? Usted puede decir, oye, pero Jesús ya pagó el precio. Sí, pero usted también tiene que pagar el precio de morir. Usted tiene que morir. Jesús dijo,
toma mi cruz y sígueme. Y ahí va a marcar la diferencia. Y ahí usted se va a dar cuenta de que por qué grandes hombres de Dios se quedan en lo mismo. Se acostumbran a una vida pareja en Dios. Se acostumbran. Sus corazones se acostumbraron, pero Dios lo que quiere hacer es traer una reforma y lo va a hacer. Pero que Dios nos pille siendo diligentes en oración, en ayuno, en búsqueda, dando al necesitado, que el Señor nos siga liberando, así como el Señor me tiene que seguir liberando de los celos y de la envidia. Así también el Señor tiene que purificar su corazón por completo. Pero para eso Dios pide disposición, un corazón dispuesto, un corazón dispuesto, un corazón dispuesto que quiere decir, Señor, no me conformo con lo que tú me has dado, te agradezco con lo que me has dado, pero quiero ir más. No quiero ser un cristiano normal, quiero ser un precursor, quiero traer una reforma en mi familia, quiero traer un cambio en mi familia, quiero traer un cambio en las familias, quiero traer un cambio en la iglesia, en la forma de orar, en la forma de ayunar, en la forma de leer la palabra, de estudiarla. Quiero ir por más y no vivir de glorias pasadas, de encuentros sobrenaturales que tuve hace 20 años atrás. Hasta eso Dios quiere reformar y quiere traer algo fresco a su vida. Pero Dios espera algo, disposición. ¿Disposición a qué? A morir. A morir. Morir a todo lo que somos. Morir a todo lo que somos. Incluso a nuestros propios ministerios. A veces nos esforzamos tanto de Señor, mi ministerio, mis dones, que aquí, que Dios lo que está diciendo es muere a eso. Incluso eso debemos ser reformados y incluso eso, por eso mismo, Dios no te puede, lanzar. Porque ¿qué pasaría si llevas 20 años de ministerio, pastoreando, en lo que sea, y Dios te lo pide? ¿Estarías dispuesto a dárselo y decir, ya, yo lo dejo, ahora que venga otro? A veces amamos más el llamado y el propósito de nuestras vidas, más que al que creó y formó ese destino para nosotros. Entonces tenemos que morir, tenemos que morir, tenemos que morir. Si tú quieres vivir una vida plenamente, muere. Y empieza a admitir delante del Señor lo que hay en tu corazón. Señor, soy orgulloso. Señor, soy mentiroso. Señor, ¿sabes qué? No me gusta la iglesia. Señor, ¿sabes qué? Todavía hay dolor en mi corazón. Señor, ¿sabes qué? Todavía no estoy dispuesto a ministrarme delante de una persona porque me da vergüenza. Soy vergonzoso, vergonzosa. Y ahí Dios empieza a pesar el corazón. Dios no espera que seamos perfectos, pero Dios espera que estemos dispuestos a morir, a vivir por Él. Es fácil vivir para Él, entre comillas, fácil. Pero el desafío es morir por Él, morir por Él. Así que yo quiero, antes de empezar a orar, quiero que junte sus ojos y quiero llevarlo no al sentimentalismo, pero sí desde lo vulnerable de su corazón. Así que le pido que pueda juntar sus ojos y pueda meditar en ese momento que usted le entregó su vida a Dios. Que medite cuál era su condición. ¿Cómo era su condición antes de conocer al Señor? Antes de que Jesús fuera el Señor de su vida. ¿Cómo era su vida? ¿Cuáles eran los pecados frecuentes suyos? ¿Cuáles eran las luchas que usted tenía en ese tiempo? El orgullo, el enojo, los celos,
la fornicación, la envidia. Quizás antes de que el Señor fuera el Dios de su vida, tenía un corazón hecho pedazos por el dolor, por la indiferencia, quizás una mala experiencia, quizás un padre maltratador, quizás un esposo maltratador. Quiero que medite cuál era su condición en ese tiempo, antes de conocer al Señor. Pablo, no sé si puedes poner un poco de música. Quiero que mediten en eso antes de empezar a orar, porque sé que el Espíritu Santo va a traer imágenes, porque a veces los años nos hacen olvidar de cuál era nuestra verdadera condición. A veces el servicio nos hace sentir superiores a las personas y nos olvidamos que ese día que Jesús se presentó, estábamos llenos de pecado, llenos de inmundicia, llenos de celos, llenos de oscuridad, llenos de perversión. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, trae imágenes, Señor, para que ellos vean y que vuelva ese corazón humilde, Señor. Ese mismo corazón, Señor, cuando ellos aceptaron que tú eras el Señor de sus vidas. Ese mismo corazón humilde. En el nombre de Jesús, incluso el tiempo ha hecho que ni siquiera puedas derramar tus lágrimas delante de Él y te ha vuelto un hombre duro, una mujer dura, que no es capaz ni de llorar ante la presencia del Señor, porque te olvidaste de la verdadera condición que tú tenías. En el nombre de Jesús, 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 en el nombre de Jesús. Y ahora medite en si esas mismas falencias están en su vida. El orgullo sigue, el dolor sigue, el rechazo sigue, el abandono sigue, la timidez sigue, la vergüenza sigue. Y yo le pido al Espíritu Santo que si esas cosas, desde el día que usted inició su vida con Jesús en esta vida, y el día de hoy sigue, confronte su vida con amor y que evidencie que no ha, por el orgullo, por el engaño de Satanás, usted no ha vencido esa área. Yo le pido que medite si lo que en su inicio, cuando usted conoció al Señor y hasta el día de hoy sigue presente. No digo que no haya avances, porque los avances, gloria a Dios por los avances, pero usted no puede luchar 40 años con la timidez. Usted no puede luchar 40 años con la ira, con la envidia, con los celos, con el orgullo. Eso significa que usted no ha rendido por completo y no ha querido morir a lo que Dios dice de usted, no a lo que yo puedo decir, sino a lo que Dios quiere para usted. Yo le pido al Espíritu Santo que si usted ha visto actitudes en su vida que siguen presentes y siguen de la misma forma, que el Espíritu Santo traiga un convencimiento de pecado, un convencimiento de debilidad, y que este sea el tiempo que usted se levante con valentía y deje la excusa de lado. Usted no me tiene que justificar nada, porque yo no soy nadie para juzgar su vida, pero usted es responsable delante de Dios, que si no quiere soltar el orgullo, que si no quiere soltar la vergüenza, que si no quiere soltar el abandono, usted se tiene que hacer responsable de que usted es el que no quiera avanzar o la que no quiera avanzar. Yo le pido al Espíritu Santo que traiga un convencimiento. Y yo sé
que muchos de acá se van a convertir en los Pedros de este tiempo, que van a ir más allá de lo que han escuchado y visto, y van a ir por lo nuevo. Pero sé que todavía hay muchos de los que están acá que todavía no están dispuestos a morir. Pero por eso este es el día que el Espíritu Santo te hace responsable, donde ya no puedes justificar más el dolor, ya no puedes justificar más el abandono, el rechazo. ¿Y sabes por qué no lo puedes justificar más? Porque el amor de Dios está sobre ti. Porque el amor de Dios quiere sanar por completo tu corazón. Él está con los brazos abiertos para poder sanar toda herida y traer una libertad profunda en el amor de Dios. Pero el día de hoy, en el nombre de Jesús, yo te hago responsable de que si tú no quieres avanzar en esto, tú no tienes que dar cuenta a ninguna iglesia, a ninguna persona. Tú le vas a dar cuenta delante de Dios de que Él quiso sanar tu corazón, de que Él quiso liberar tu alma del olvido, del rechazo, del dolor, del menosprecio. Pero fuiste tú el que no quisiste ir más profundo. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, ven ahora, Señor, a encender, Señor, así como encendiste el corazón de Cornelio, así como encendiste el corazón de Pedro, Señor, en Hechos 10, que la valentía sobrenatural, Señor, de aquellos que están dispuestos a tomar